Es decir, que lo que no podemos es utilizar lo que la nueva norma, la normativa que entra en vigor en marzo, perdón, no podemos utilizarlo para volver a los esquemas nuevos. Es decir, tenemos que intentar acoplar aquellos esquemas que teníamos a este modelo nuevo y, por tanto, tenemos que aprender a gestionar el cambio. Solo una advertencia para pasar inmediatamente al tema que nos ocupa, los temas que vamos a tratar. Y es que la llamada reforma laboral, Yolanda, la ley... Yolanda, discúlpame. Yolanda, perdóname. Sí. Perdona que te interrumpa, es que se nos ha olvidado avisar a todos los asistentes de que estamos grabando acabamos de empezar a grabar la webinar, ¿vale? Entonces, el tema de política de privacidad, protección de datos, que sepa todo el mundo que estamos grabando esta sesión. Y perdonadme, gracias. Muy bien. Decía que hablar de la reforma laboral no es solo, por supuesto que sí, hablar de, hasta este momento, el Real Decreto Ley 32/2021. Veremos a ver en estos días, está prevista su convalidación o no, parece que sí, que todo apunta a que se convalide por el Parlamento el próximo 3 de febrero. Hasta ahora el Real Decreto Ley 32/2021. Pero es la reforma en global, es mucho más que la que lleva a cabo este Real Decreto Ley. Por tanto, no podemos olvidar las modificaciones que se han producido en normas casi simultáneas a esta Real Decreto Ley, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Muy importante, la Ley 18/2021, una norma relativa a las normas de tráfico que establece reglas sobre gestión y reconocimiento de grados de invalidez, la Ley 20/2021 en materia de contratación en el sector público, que está planteando unos problemas enormes, muchísimas cuestiones y un debate muy fuerte para en estos momentos adecuarse a lo que dice. Y la Ley 21/2021 de reforma en materia de seguridad social, reforma decimos todos en materia de pensiones, pero no olvidemos que hay ahí también una cuestión importante desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos en relación con la extinción forzosa por edad, a la que luego haré mención. Sin olvidar que el Real Decreto Ley 32/2021 ha sido modificado en una norma sobre la Sareb para hacer dos precisiones al respecto. Una vez entrada en vigor el Real Decreto Ley, 2/2022, aparece una reforma escueta sobre el Real Decreto Ley 32/2021, a la que después haremos mención. Este Real Decreto Ley 32/2021, ¿por qué decíamos antes gestión del cambio del modelo? Bueno, pues porque el Real Decreto Ley 32/2021 introduce modificaciones mucho más allá del Estatuto de los Trabajadores. Introduce modificaciones en el Estatuto, obviamente, pero también en la Ley General de Seguridad Social, en la Ley de Infracciones y Sanciones, en la Ley 2006 sobre subcontratación en el sector de la construcción, en la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, en la Ley de Empleo o en la Ley de Formación Profesional para el Empleo. Sin entrar en temas concretos, que podríamos hacerlo desde el punto de vista jurídico, pero es más teórico, el problema relativo a la seguridad jurídica, el problema a la constitucionalidad o no de la urgencia, extrema necesidad y urgencia para abordar todos estos temas a través de un Real Decreto Ley, sí nos interesa y es muy importante tener en cuenta no solo el aspecto de la convalidación, sino tener en cuenta el tema relativo a la entrada en vigor. Que las reglas, sabemos todos que la regla tiene una vacatio legis hasta el 31 de marzo del 2022, pero después aparecen unas reglas especiales y unas reglas transitorias que en materia de contratación son extensas por un lado y complejas por otro. Régimen transitorio que veremos inmediatamente al abordar el tema específico de la contratación. Inmaculada ya hablaba de cuáles son los aspectos más importantes, cruciales, los pilares básicos de esta reforma. Comentaba los tres que son a los que básicamente nos vamos a referir, pero a mí me interesa también destacar, por eso del cambio del modelo,
además de la reducción de la temporalidad, además de del mantenimiento de la flexibilidad interna, que es muy importante, hay un equilibrio evidente en la reforma y eso es muy importante entre lo no retocado y el retoque. Dos aspectos más allá de la negociación colectiva en lo que se cambia, las múltiples llamadas que hay a la negociación colectiva. En el actual modelo tenemos que ser conscientes, lo ha dicho Inmaculada, de que los interlocutores sociales deben y asumir y llevar a la práctica un modelo de negociación evidente para responder al espíritu, a la finalidad de esta norma. Y por otro lado, muy importante, el tema relativo a la formación de los trabajadores. Ahí, si hiciéramos un estudio transversal, no de cada uno de los preceptos que se modifican, sino transversal de la reforma, hay una llamada evidente a la formación de los trabajadores y, por tanto, a la obligación de los empresarios en esta materia y a los derechos, dijéramos de alguna manera, la potenciación de los derechos de formación de los trabajadores. Bueno, pues vamos a pasar a continuación entre todos, porque yo creo que aquí de lo que se trata, dudas tenemos todos, y muchas dudas seguramente. Yo la primera, de al menos hacer un esquema claro y sobre ese esquema claro plantear cuestiones, algunas que yo me he ido planteando, otras serán diferentes a las que planteen ustedes y entre todos intentemos desentrañar de alguna manera qué es lo que ha querido decir el legislador y cómo poderlo llevar a la práctica. Partíamos en materia de contratación, primer aspecto que vamos a tratar, Inmaculada lo ha dicho, es evidente la apuesta por la contratación indefinida, por la estabilidad. Y aquí podemos generar un debate ideológico, de alguna manera, de si la temporalidad es sinónimo de precariedad o no lo es. Desde mi punto de vista, es evidente que la temporalidad, si no es causa de precariedad, es un elemento muy importante para esa precariedad. Una persona joven de 30 años hoy, desde luego, para apuntalar su vida profesional y su vida personal, es mucho más, digamos, sólido tener un contrato indefinido que no un contrato temporal. Eso es evidente. Pero, por otro lado, está el equilibrio en tanto en cuanto las empresas deben adaptar su productividad a las necesidades que tienen en un momento determinado. El legislador lo que cambia, es decir, es como una llamada, diríamos, pedagógica a que aparezca formalmente en el artículo 15 esa presunción de indefinición. Antes sabíamos que la redacción era diferente y ahora se dice expresamente que se presume el contrato celebrado por tiempo indefinido. Y a continuación, para llevar a la práctica esa presunción, es decir, para que en la realidad se apueste por una contratación indefinida, hay muchas medidas en el Real Decreto Ley de restricción de esa temporalidad. Claro, es desde luego, podríamos convenir entre todos que es el cambio más importante, pero a su vez va a ser fuente de problemas. ¿Cómo? ¿Qué medidas, qué aspectos, yo he reseñado ahí 6 o 7, son los que se están, de alguna manera, poniendo sobre la mesa de forma clara a las empresas para hacer ese cambio de modelo? Bueno, lo primero que se dice y es evidente es que se acabó, desde mi punto de vista, hacer modelos, utilizar estereotipos en un contrato temporal. De tal manera que cuando se celebre un contrato temporal que debe hacerse por escrito, sea cual sea la duración, por cierto, expresamente hay que hacer constar las causas que habilitan a esa contratación temporal, las circunstancias concretas y la conexión con la duración prevista. Por tanto, no nos vale ya esos contratos, esos modelos de contratos
en los que se utilizaba de forma estereotipada la contratación temporal. Este es un elemento importantísimo porque cada contrato que se celebre de carácter temporal tiene que tener muy en cuenta, que sea por escrito, estos tres elementos o estos tres rasgos, que creo que son fundamentales. Por tanto, las empresas tienen que empezar a saber gestionar la contratación temporal con base en estos elementos. Segundo, ya lo sabemos todos, ha desaparecido el contrato de obra y servicio. Claro, el contrato de obra y servicio, porque era el más utilizado, se decía que en el último datos eran de unos 4 millones, contrato de obra o servicio, que es verdad que se utilizaba muchísimo desde el punto de vista cuantitativo y global, pero no nos olvidemos que el contrato para obra y servicio, una cosa era lo que decía la ley y los convenios colectivos y otra cosa era lo que se viniese haciendo. Y tanto la ley como el convenio colectivo decía que para celebrar un contrato de obra o servicio se necesitaba hacer constar la autonomía y sustantividad de esa situación. Por tanto, en eso, y por cierto, como veremos, no cambia la nueva contratación temporal. Se nos pide que demostremos cuáles son o especifiquemos las causas habilitantes, las circunstancias concretas, y eso era lo que antes se exigía. Otra cosa es cómo se viniese utilizando. En cualquier caso, se elimina ese contrato de obra y servicio y después vienen los problemas de encaje con los nuevos contratos temporales. Tercero, mayor facilidad para operar el encadenamiento o concatenación de contratos temporales. Ahora ya sabemos que el marco temporal es 18 en 24 meses y ahora, como lo veremos después, con una concatenación que antes no existía, distinguiéndola ahora entre subjetiva y objetiva. Por supuesto, como una medida disuasoria es el endurecimiento de las infracciones, de las sanciones administrativas en este caso, porque ya esas sanciones se establecen por cada contrato. Por cada contrato puede llegar a ser una infracción administrativa grave en su grado mínimo, medio y máximo, que se ha aumentado espectacularmente. Se ha modificado la Ley General de Seguridad Social con una cotización adicional para contratos de cortísima duración de hasta 30 días. Eso supone más o menos solo 26 euros. Es verdad que esta regla afecta a mucho más contratos que antes, porque antes el endurecimiento de la cotización, como sabemos todos, solo se establecía para aquellos contratos de menos de 5 días, ahora son para aquellos de hasta 30 días, luego hasta 29, pero la cotización se reduce, es decir, el endurecimiento de la cotización se reduce. Afecta a más, el colectivo es más amplio, pero la cotización se reduce en relación con la anterior. Por supuesto, y lo dejo ahí porque no podemos entrar, en el empleo público, toda la contratación temporal en el ámbito del empleo público y por último, y también aquí en la contratación, como veremos, las llamadas a la negociación colectiva. Bueno, en relación con la concatenación, la adquisición, por tanto, diríamos, de indefinición o de fijeza cuando transcurre un plazo de contratación temporal. Por cierto, en esa concatenación, como sabemos, no computan los contratos formativos, los que se regulan de nuevo en el artículo 11. Y yo digo que hay una concatenación subjetiva y otra objetiva, y la objetiva es el nuevo parámetro que se ha utilizado y yo creo que es ahí donde realmente está el límite a efectos de la contratación temporal. La subjetiva no cambia, es la vinculación anterior del propio trabajador. Lo único que cambian son los parámetros, es decir, aquel trabajador que haya estado contratado en un periodo de 24 meses, perdón, durante un plazo superior a 18 meses con o sin solución de continuidad para el mismo o diferente puesto de trabajo. Pero la objetiva sí que es mucho más importante y yo creo que va a plantear al menos algunas cuestiones.
El objetivo es más importante porque ya no se trata de que haya un límite en relación con el trabajador o trabajadora concretos que hayan estado contratados, sino que con independencia de quién sea o no sea el trabajador y, por tanto, aun cuando no haya vinculación anterior del trabajador, la fijeza se entiende en relación con el puesto de trabajo que ya haya venido siendo ocupado durante 18 meses en un periodo de 24 meses mediante contrato por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición. Por tanto, reitero, al menos desde mi punto de vista, la limitación importante en materia de concatenación no está en haber rebajado, que también los límites, ahora son 18 meses en el ámbito, en el espectro de 24 meses, sino que se haya limitado a que el puesto de trabajo que ahora se ofrece a un trabajador ya haya venido siendo ocupado durante esos espacios temporales. Claro, aquí el gran problema, al menos desde mi punto de vista, es cómo definir el puesto. ¿Qué elementos se van a utilizar de forma clara para definir ese puesto? ¿Cómo se ha venido cubriendo? Por tanto, nos tenemos que retrotraer a saber cuándo se han ido utilizando contratos para ese puesto concreto. ¿Qué ocurre si no hay puesto, sino que son funciones o actividades concretas? Pongamos el ejemplo, en un ayuntamiento o en un despacho de arquitectura donde no hay un puesto como tal en el sistema de clasificación profesional, sino la función, que es arquitecto. Y por tanto, eso va a generar alguna cuestión al respecto. Reitero, cuando no hay un puesto determinado en la empresa conforme al convenio colectivo aplicable. Y la cuestión también que se plantea es si solo se hace fijo al último de los trabajadores, en este caso. Es decir, está en este momento ocupando ese puesto un trabajador, este trabajador no ha sido contratado antes 18 meses dentro del espectro de los 24, pero su puesto sí cumple en el momento en que a él se le contrata con esos espacios temporales. ¿Hay que hacer fijo a este último de los trabajadores o hay que hacer fijo a todos los anteriores? Ese parece, o pudiéramos entender, que lo que quiere decir es que solo traspasa a fijeza o a carácter indefinido el último de los trabajadores. Es verdad que este régimen de concatenación tiene un régimen transitorio, aplicable la disposición transitoria quinta, y se emplea a partir de la entrada en vigor el 31 del 12 del 2021, y los contratos anteriores celebrados solo computa a estos efectos de concatenación el último vigente a 31 de diciembre del 2021. Vayamos a la cuestión más importante, la que se nos plantea a todos, las dudas que se nos plantean en relación con la contratación temporal. La contratación temporal, me estoy refiriendo ahora, no vamos a entrar seguramente a los contratos que se denominan, o el contrato en principio, que se denomina el contrato por circunstancias de la producción. Es decir, me estoy refiriendo al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Duración del contrato de trabajo, el contrato por circunstancias de la producción. Es verdad, y lo veremos a continuación, que pivota sobre esta contratación temporal como si fuera una delimitación negativa el contrato fijo discontinuo. Por tanto, no podemos perder de vista en el estudio o análisis del anverso y el reverso, y lo veremos a continuación. La contratación temporal, artículo 15. Lo importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el legislador no ha querido hacer
una modificación abrupta. Hay una vacatio legis de 3 meses, por tanto, hasta marzo del 2022, pero es verdad que a su vez lo que pretende es que nos vayamos acostumbrando al cambio. De tal manera que desde la entrada en vigor de la norma aparece unas reglas de transitoriedad en relación con los contratos que desaparecen. El que desaparece, como sabemos, el contrato de obra o servicio determinado, y formalmente también el que desaparece el contrato eventual. Pues bien, desde el punto de vista del régimen transitorio en relación con estos contratos, ¿qué ocurre? Dice la norma, para aquellos que se hayan celebrado, o que se hayan celebrado antes de, yo diría, 30 de marzo. Puede haber ocurrido, primera situación, que estos contratos temporales, tanto el contrato de obra o servicio determinado como el contrato eventual que conocemos hasta ahora, se hayan celebrado antes del 31 de diciembre. Se mantiene, dice la norma, su regulación anterior hasta su duración máxima. Por tanto, todavía para estos contratos, que son muchos los que se hayan celebrado antes del 31 de diciembre, es decir, hasta el 30 de diciembre, esos contratos se mantienen conforme a la legislación anterior prevista en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Pero dice, bueno, como hay que irse acostumbrando a esta modificación, ¿qué hacemos desde la entrada en vigor de esta norma hasta el 29 de marzo? Durante los 3 meses de su publicación, la norma permite que sigamos contratando bajo la modalidad del contrato de obra o servicio determinado y el contrato eventual, pero con un límite temporal, que es de 6 meses. No cabe ni siquiera prórroga, ¿de acuerdo? Y ojo que esta contratación no es aplicable al régimen de la contratación por sustitución, al régimen de interinidad. Estamos hablando solo de contrato para obra o servicio determinado o contrato eventual. Por tanto, tenemos un margen para irnos acostumbrando, es decir, aquello anterior al 31 se mantiene durante su vigencia prevista inicialmente. Los contratos celebrados a partir del 31 de diciembre hasta el 29 de marzo se mantienen con el régimen anterior, previsto en la norma anterior en el estatuto, pero se sabe que solo van a durar 6 meses. Por tanto, el contrato de obra o servicio determinado celebrado el 31 de enero, hoy, valdrá hasta el 1 de julio. Repito, obra o servicio y eventual conforme a la legislación anterior. Bueno, problemas que en relación con esta transitoriedad se han producido, cuestiones que a mí se me plantean, que me han planteado y seguramente ustedes también tengan esas dudas o incluso tengan otras, ¿de acuerdo? Que luego las comentaremos. Y es transcurrido ese plazo, volvamos, en esa transitoriedad, en estos 3 meses, nosotros hacemos un contrato de obra o servicio y ya sabemos que tenemos solo 6 meses, ¿de acuerdo?, de duración. Bueno, si transcurre el plazo de 6 meses, ¿qué opciones va a tener la empresa? Bueno, la primera y fundamental es que opte por extinguir el contrato de trabajo. Es decir, no ha cumplido la obra o servicio, por tanto, esa obra que motivó la contratación no se ha concluido, pero como hemos llegado a los 6 meses, tengo que extinguir el contrato de trabajo. O el tener que es, puedo extinguir el contrato de trabajo. Si extingo el contrato de trabajo, lo extingo con la indemnización prevista, la de los 12 días de salario, etcétera, etcétera. Opción segunda, como la obra no se ha terminado y sigo necesitando con carácter ocasional, temporal, cubrir esa obra, tendré que modificar ese contrato de obra o servicio y enlazarlo con un nuevo, ahora llamado, contrato por circunstancias de la producción. Claro, si hay causa. ¿De acuerdo?
Y para eso tenemos que entrar, como vamos a hacer a continuación, a ver cuál es el objeto del contrato de trabajo por circunstancias de la producción. Y por último, opción que tiene el empresario, transformarlo en indefinido. Claro, la de la transformación en indefinido no es la cuestión que más se pregunta, ¿no? Es decir, lo que se pregunta es cómo puedo mantener la temporalidad si es posible, porque esa obra aún está en vigor y necesito concluir. Por tanto, en este caso, transformación en un nuevo contrato de circunstancias de la producción si hay causa para ello. Pues vamos precisamente al tema crucial que plantea la contratación temporal, que es discernir o intentar averiguar con cierta seguridad qué es lo que hay detrás de la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando leemos el artículo 15, todos lo hemos leído, lo hemos analizado, estamos trabajando sobre él y cada vez yo creo que cuando trabajamos sobre él, más dudas se nos plantea al respecto, es cómo entender este precepto. Bueno, pues la forma que yo tengo, que no quiero decir que sea la mejor, pero a mí me ha ayudado y tal vez pueda ayudar, es que el contrato por circunstancias de la producción se produce porque hay necesidad de mayor mano de obra. Por tanto, estamos ante un supuesto en los que, por determinadas circunstancias, la empresa justifica que necesita más mano de obra. Luego, este contrato, diríamos los dos contratos, pero esta contratación temporal no impide a las empresas realizar contratos temporales. Porque las empresas pueden, y de ahí demostrar la causa, que se ha producido una situación en la que necesita mayor mano de obra. Por supuesto, descartada la modalidad de obra o servicio, eso lo sabemos, y se establecen dos subtipos. Los dos subtipos que vamos a pasar a ver, pero en los que el término común es la ocasionalidad. De tal manera que sea uno, contrato para la producción 1, podemos llamarlo, o contrato por circunstancias de la producción 2, en ambos el término común es ocasionalidad. Y la ocasionalidad, a su vez, se advierte, se expresa en dos perspectivas. Una, a la que se denomina imprevisible o imprevisibilidad, y, por otro lado, lo previsible, previsibilidad. Bien. Antes de pasar a analizar brevemente algunos de los aspectos fundamentales de estas dos modalidades, nos vamos a quedar en lo que acabo de decir. No se trata sino de alguna manera, de pensar con ustedes. Yo decía que no podemos olvidar, al hablar de la contratación temporal, el reverso, que es la contratación indefinida. Y en el reverso, una modalidad de contrato indefinido, que es el contrato fijo discontinuo, que es, como sabemos todos, el que se quiere primar ahora. Bien, pues pensemos en la ocasionalidad. ¿Qué son situaciones ocasionales? Y yo digo, o decimos todos, lo ocasional es lo no permanente, y por tanto lo no reiterado. Pero ojo, también lo no intermitente, porque si nosotros tenemos una situación que aun cuando no sea permanente es intermitente o es reiterada, no puedo ir, conforme establece el legislador, al contrato por circunstancias de la producción. Tengo que utilizar el contrato fijo discontinuo. Claro, problema que se va a plantear a continuación, y lo dejo ahí apuntado. Si lo previsible excede
del término previsto en por el legislador, lo previsible excede de 90 días, tengo que ir a un contrato fijo discontinuo. Lo dejo ahí planteado. Lo vamos a ver a continuación. Y después, dentro del término común ocasionalidad de los dos contratos, está la distinción entre imprevisible y previsible. El contrato por circunstancias de la producción relacionado con un incremento ocasional e imprevisible y el contrato por circunstancias de la producción relacionado con situaciones ocasionales previsibles. Bueno, el gran problema que se plantea es cómo, desde un punto de vista objetivo, previo, yo puedo determinar lo que es imprevisible de lo que es previsible. Evidentemente, es muy complicado, pero desde mi punto de vista, yo creo que lo que quiere el legislador es lo siguiente. Lo imprevisible está relacionado con una duración vinculada a la naturaleza del incremento, de la producción, de las necesidades de la producción, del pedido, de tal manera que es imprevisible en tanto en cuanto el propio incremento de la producción que yo tengo es el que hace que la duración quede vinculada a ese incremento. Claro, problema que se va a plantear, y lo veremos después, las vacaciones. Y la previsibilidad, que es, yo creo que el tic de la cuestión, es decir, el problema que se plantea en este precepto. Si no se hubiera introducido ese subtipo, lo tendríamos todo más claro. ¿La previsibilidad qué es? Pues la previsibilidad es un término. La previsibilidad es darle un término al empresario, que es 90 días. Y durante esos 90 días, la pregunta es si las empresas tienen garantizada la utilización del contrato temporal. Y además, ha añadido lo siguiente: las situaciones o actividades, tanto en caso de imprevisibilidad como en caso de previsibilidad, son las normales o no de la empresa. O las normales solo son para lo imprevisible y las anormales, extraordinarias, para lo previsible. O en ambos contratos cabe que se puedan utilizar para subvenir, para solucionar incrementos ocasionales ante situaciones o actividades normales o no de la empresa. Ante estas cuestiones que nos planteamos, o al menos yo me planteo, pero segura que ustedes también, vayamos a analizar brevemente estos dos contratos. Por un lado, el incremento ocasional e imprevisible de la actividad, o las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable y el que se requiere, siempre que no responda a los impuestos incluidos en el artículo 16. Eso quiere decir, y empiezo por el reverso, que por mucho incremento ocasional de la producción o las oscilaciones de la producción no pueden ser reiteradas. Porque si hay reiteración, tenemos que utilizar el contrato fijo discontinuo. En segundo lugar, para ambos supuestos, si es que son dos supuestos, unos dicen que hay dos supuestos y otros decimos que es un supuesto global, que es el incremento ocasional imprevisible de la actividad y las oscilaciones de la producción, en ambos supuestos tiene que haber un desajuste entre la mano de obra existente y la requerida. Porque si no hay ese desajuste, no podrás poner en el contrato por escrito
que hay ese desajuste y se exige que se exprese la causa, la circunstancia y la conexión de la duración con la causa. Y la causa es el desajuste de la mano de obra existente entre el empleo estable, disponible y el que se requiere. De tal manera, y esa es mi opinión, si no hay ese desajuste de la mano de obra, no se puede utilizar este contrato temporal. Por supuesto, ello está en relación también, habiendo ese desajuste, con la duración. La duración máxima de este contrato, dice la ley, son 6 meses, que puede ampliarse a 12 meses en caso de convenio colectivo sectorial. Pero eso no quiere decir que todos deban o puedan ser de 6 meses. No, hay que explicar en el contrato la conexión entre la causa y la duración. Eso significa que si la conexión evidente no es de 6 meses, no cabe hacer el contrato de 6 meses, hará de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses. Y ahora los dos aspectos que plantean problema. Yo creo que son los únicos que plantean problema en sobre esta modalidad de contratación por circunstancia de la profesión. Por un lado se dice, si lo diseccionamos, por un lado se dice el incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Ese incremento es imprevisible y por tanto está ligado ese incremento a una actividad intrínsecamente de naturaleza temporal. Y por tanto la empresa podrá utilizar este contrato, sea por actividad normal de la empresa o sea por actividad extraordinaria, siempre y cuando haya una actividad que la empresa certifique, demuestre, justifique que es de naturaleza temporal. Exceso de pedidos, aumento en la producción por una razón extraordinaria, etcétera, etcétera. Incremento imprevisible. Y las oscilaciones, porque en segundo lugar se dice las oscilaciones que generan un desajuste temporal entre el empleo estable, disponible y el que se requiere. Y entre las oscilaciones aparecen las vacaciones. La primera pregunta que nos hacemos es si en relación con esas oscilaciones también tienen que ser imprevisibles. Y la respuesta inmediata primera debiera ser que sí. Oiga, lo que define a este contrato por circunstancias de la producción es la imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad viene derivada bien del incremento de la actividad o bien de las oscilaciones del personal que se producen por una circunstancia concreta. Claro, lo que llama la atención, y ese es el problema, yo creo, más importante que se está produciendo en estos momentos, es haber introducido aquí las vacaciones. Y todos nos preguntamos, ¿es verdad que el legislador ha introducido las vacaciones como causa de contratación por circunstancias de la producción cuando pareciera que las vacaciones son siempre previsibles y por tanto si partimos del concepto general de la imprevisibilidad, las vacaciones son previsibles? ¿Cómo resolver esta circunstancia? Bueno, la primera y más fácil, desde luego, es que de las vacaciones pudiéramos convenir entre todos que no son imprevisibles. En la mayoría de los casos no son imprevisibles, pudieran serlo, pero en la mayoría de los casos vamos a partir de que no, y que por tanto no pudieran ser objeto de este contrato, pero el legislador lo ha querido. El legislador las ha incluido y por tanto, aunque nos parezca mejor, peor, no parece que no responden a esa imprevisibilidad, el legislador lo ha incluido. Pero otra opción que pudiera ser la que se materializara en el control por parte de la inspección, primero, y en la interpretación y aplicación por parte de los jueces, es que no nos olvidemos que se pudiera estar pensando en que no todas las vacaciones generan
la posibilidad en una empresa de contratar por circunstancias de la producción. ¿Por qué? Porque pudiera pensarse, no es descabellado, que, uno, las vacaciones sean totalmente previsibles en una empresa, o dos, aunque sean imprevisibles, no generen un desajuste organizativo y un desajuste temporal de mano de obra. Por tanto, por muy imprevisibles que sean las vacaciones, si no se produce ese desajuste temporal entre el empleo estable, disponible, y el que se requiere, y por tanto no hay ningún desajuste organizativo por parte de la empresa, no parece que haya una causa que habilite a las empresas a contratar por circunstancias de la producción ligado simplemente a la duración de las vacaciones. Pero es verdad, y reitero, que esta es una cuestión que es dudosa y que simplemente planteo las dos posibles opciones con respecto a cómo introducir las vacaciones como causa que genera la posibilidad de la contratación temporal por circunstancias de la producción imprevisibles. Y nos vamos al segundo tipo. Dice Yolanda, la ley que se podrá... Yolanda, disculpa. Sí. Sí, perdóname. Como te tienes que marchar a las 10:30 y nos interesaría que estuvieses con nosotros por lo menos unos minutos en el Sí. debate, pues vamos, acelera un poquillo, vete terminando. Vale, fenomenal. Para que podamos, ¿vale? Gracias. De acuerdo. Pues entonces me voy muy rápido con las 3 o 4 ideas y luego sobre ellas discutimos del contrato por circunstancias de la producción relacionado con situaciones ocasionales y previsibles. Bueno, sobre este contrato se plantean todas las dudas del mundo. Bueno, desde mi punto de vista, lo que hace el legislador con este contrato, que yo creo que ha sido una concesión a los empresarios en la negociación, pero eso es una apreciación muy personal, es dar un margen de temporalidad a las empresas con requisitos rigurosos. Es decir, es como si les permitiéramos y abriéramos a las empresas una bolsa de temporalidad, pero por requisitos rigurosos que tienen que cubrir las empresas. En primer lugar, la situación que habilita a esta contratación es temporal y ocasional y, por tanto, solo puede durar como un máximo 90 días. 90 días en ese cómputo global en el año natural que sean además discontinuos. Bueno, para esa situación a cubrir, ¿puedo contratar o no a un número indeterminado de trabajadores? Esa es la pregunta que se hace sobre este contrato. Desde mi punto de vista, sí. La situación a cubrir ocasional, para cubrirla puedo contratar a un número indeterminado de trabajadores, por supuesto en relación con la necesidad temporal estructural permitida. El cómputo temporal se refiere al número de situaciones identificadas. Cuestión que se plantea es si yo puedo abrir un periodo de contratación temporal de 90 días por cada una de las situaciones o es global. Desde mi punto de vista es global. ¿Por qué? Porque el Estatuto de los Trabajadores en la nueva redacción habla de esta duración, la temporalidad de 90 días por empresa. Luego, no basta vincularla a un centro de trabajo, a un espacio temporal y a varias situaciones concretas. Es como una bolsa global de temporalidad que tiene la empresa para poder realizar esos contratos en esos 90 días. ¿Pueden estar los trabajadores como máximo contratados cuántos días? Pues esos 90 días. Las situaciones previsibles son o están relacionadas con las actividades normales de la empresa o no. Parece que caben ambas, es decir, tanto si se trata de actividades extraordinarias de la empresa como si se trata de actividades ordinarias. Ocasionalidad. Claro, lo ocasional. Y aquí es donde vienen las dudas que se están planteando enormemente. Y es decir, para campañas como rebajas, turismo, etcétera, 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 ¿qué ocurre?
una empresa que se dedica al comercio y sabe que las rebajas son más que previsibles, porque son habituales, no es que sean previsibles, es que son permanentes durante todos los años. El turismo sabe cuál es la temporada alta, la temporada baja, etcétera, etcétera. Pueden contratar bajo esta modalidad de circunstancias de la producción o tienen que ir directamente al contrato fijo discontinuo. Pues aquí hay una duda inmensa. La primera idea es que dices, sí, mire usted, a mí me da usted esta bolsa de temporalidad, no me dice que sea vinculada a una contratación, a una actividad extraordinaria de la empresa, por tanto en mi actividad normal están las temporadas, están las rebajas, etcétera, etcétera. A mí me da usted esa bolsa y yo la utilizo. Pero por otro lado, la cuestión está en que el término primero es el de la ocasionalidad. Y a mí me parece que va a haber un control férreo sobre esta cuestión cuando se trate de una actividad donde aparecen circunstancias ligadas a la estacionalidad y a la temporalidad en cuanto a temporada. Y por tanto, si desde el primer momento se sabe que esa actividad conlleva de suyo estas circunstancias previsibles para el año siguiente de aumento de necesidad de la mano de obra, nos van a reclamar el contrato fijo discontinuo. Me da la sensación. ¿Puede utilizar una contrata el contrato por circunstancias de la producción? Una pregunta que se nos está haciendo a varios de nosotros. Desde luego, ha quedado vedada la posibilidad de utilizar como causa de contratación temporal la propia contrata, es decir, la realización de trabajos en contratas, que es un caso típico de intermitencia, no permite la contratación temporal por circunstancias de la producción. Por tanto, dice la ley, no puede utilizarlo cuando se trata de actividad normal, ordinaria o habitual de la empresa que sea previsible. Lo que pasa que sobre esta cuestión también hay opiniones contradictorias. Por tanto, si no puedo utilizar el contrato por circunstancias de la producción como contratista cuando mi actividad es previsible, quiere decir que mi actividad es un caso típico de intermitencia porque me dedico a esa actividad, ¿cuándo puedo utilizar el contrato para circunstancias de la producción? Entonces, pues cuando la contrata es imprevisible y puedes utilizar la modalidad 1 del contrato por circunstancias de la producción. Claro, aquí el gran problema es cómo interpretar que quepa contratas imprevisibles. Tal vez se está refiriendo, a una contrata esporádica y por tanto, aun cuando mi actividad sea la de ser contratista y realizar estos negocios empresariales a través de la contrata, puede haber una contrata esporádica y ese término ya permite que yo pueda contratar para cubrir esa contrata esporádica a través de la ocasionalidad, el contrato por circunstancias de la producción, por situaciones imprevisibles. Los contratos fijos discontinuos, digamos que es el reverso en la contratación temporal, tenemos que tener en cuenta que respecto de los contratos fijos discontinuos hay una vacatio legis de 3 meses. Es verdad que los contratos fijos discontinuos, yo creo que la regulación que se ha hecho es bastante adecuada, sin perjuicio de que nos genere algunas cuestiones. El artículo 16 se ha modificado, se ha eliminado esa distinción que había entre los fijos periódicos y discontinuos, se modifica el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores y nos vamos a los supuestos. Lo que hace ahora es no definir qué es un contrato fijo discontinuo, sino que nos advierte de cuáles son los tipos de trabajos que habilitan esta modalidad contractual. Por tanto, se está ampliando para que haya un trasvase
lo más claro posible de los contratos temporales a los contratos fijos, discontinuos. El primero, en relación con la naturaleza de los trabajos realizados, en este no hay ningún problema, creo que no se plantea ningún problema, es el antiguo y es el origen del contrato fijo discontinuo, el de las actividades estacionales o de temporada. Sabemos todo, recolectar, envasar en el sector primario, la hostelería, la temporada alta, el comercio, las rebajas, etcétera, etcétera. Importante, nos está diciendo que son trabajos permanentes, periódicos y discontinuos. Y a partir de ahí aparecen los nuevos supuestos. Uno, el de las actividades intermitentes. Actividades intermitentes no quiere decir que sean de temporada, porque si son estacionales o de temporadas, están en el primer supuesto, de ejecución cierta, determinados o indeterminados. Y la pregunta es si tienen que ser permanentes, porque intermitente, en este caso, no es igual a permanente, o sí. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ponerlo en relación con el contrato temporal por circunstancias de la producción hasta 90 días. Y la cuestión está en sí. Yo tengo una actividad intermitente, pero no permanente, y hasta 90 días me permite la norma utilizar el contrato por circunstancias de la producción de hasta 90 días, o si yo ya sé de entrada que esta actividad va a tener una frecuencia, no puedo utilizar el contrato por circunstancias de la producción en esa bolsa de temporalidad de hasta 90 días, porque esa intermitencia quiere decir que ya no es ocasional. Por tanto, aquí es donde se van a plantear los mayores problemas de articular el contrato fijo discontinuo con este nuevo de contrato por circunstancias de la producción, por circunstancias ocasionales. Y luego el tercer supuesto, que se divide en dos, que son los nuevos supuestos expresos en la norma, que ya no están vinculados tanto a actividades, sean estacionales, de temporada o actividades intermitentes, sino que están vinculados a negocios con terceros, pero negocios con tercero que hago de forma intermitente. Por un lado, el de las contratas, por otro lado, el contrato fijo con empresas de trabajo temporal, ¿de acuerdo? Y problema que se va a plantear con respecto al contrato fijo discontinuo en general, además de cómo articular el llamamiento, cómo articular la combinación contractual entre el contrato fijo discontinuo con el contrato a tiempo parcial. Y la pregunta es si puede un contrato fijo discontinuo ser a tiempo parcial, intermitente o no, si se requiere que lo fije el convenio colectivo. O por el contrario, se puede pactar en contrato. Esta es una de las cuestiones cruciales que se plantean, a mi modo de entender, aun cuando el convenio colectivo sectorial no establezca la posibilidad que le da el artículo 16 de establecer, según las actividades del sector, que el contrato fijo discontinuo sea a tiempo parcial, nada impide que se pueda acordar, tanto por la vía contractual, celebrar contratos fijos discontinuos a tiempo parcial. No está prohibido por el legislador, pero desde luego es una de las cuestiones que mayor problemas se plantea. Y por cierto, en relación con las contratas y subcontratas, el problema relacionado con el convenio colectivo aplicable, que es la modificación del artículo 42. Claro, en el fondo, este artículo 42, en relación con cuál es el convenio colectivo aplicable, la primera pregunta, desde luego, que se plantea, y es una duda que está en todos los sitios, es que si la modificación legislativa se aplica a todo supuesto de externalización o solo para cuando la contrata realiza, o lo es, porque realiza actividad inherente a la empresa principal.
Por tanto, diríamos si es para un supuesto global de externalización o solo para la propia actividad. Es dudoso, es dudoso. Y hay elementos, desde mi punto de vista, que permiten responder de una manera y supuestos que permiten responder de otra. No hay una respuesta global en lo que estoy viendo y yo era partidaria inicialmente de limitarlo a la propia actividad y no a todos los supuestos de externalización, pero es cierto que hay razones que avalan lo contrario. En cuanto... Yolanda, perdona, te quedan 5 minutillos. Vale, termino con esto. Gracias. Que yo creo que es lo más importante. ¿Vale? Claro, en el fondo, la modificación de cuál es el convenio colectivo aplicable, yo creo que en el fondo, y de hecho siempre se ha dicho así, se ha planteado así, se está comentando así, que están pensando en las, perdonad la expresión, las Kellys, ¿no? En el qué convenio es aplicable a las señoras, señores que limpian en los hoteles. Es verdad que lo que hace el artículo 42 en este supuesto especial, es una regla especial, es modificar las reglas del título tercero del Estatuto de los Trabajadores sin cambiar las reglas del título tercero. Las reglas especiales tenemos que tener claro, o al menos desde mi punto de vista, que son 3 y que se van aplicando escalonadamente. En primer lugar, si ponemos el ejemplo de la limpieza en los hoteles, quiere decir que no se aplica el convenio colectivo del hotel, aunque se realice la actividad de limpieza. Se aplica el del sector de la actividad desarrollada en la contrata. Pero no se aplica ese convenio colectivo del sector de la actividad cuando exista otro convenio colectivo aplicable conforme al título tercero. Por ejemplo, no lo hay, pero puede haberlo, un convenio colectivo sectorial de empresas multiservicios. Y finalmente, si no se da el primero y no se da el segundo, y la empresa que limpia tiene un convenio colectivo propio, se aplica en los términos previstos en el artículo 84. Y en los términos previstos en el artículo 84, reglas. Una, primera, aplicación del principio prior in tempore. 2, puede que se aplique el convenio de empresa porque así lo disponga un convenio o acuerdo estatal o autonómico, o bien por la prioridad aplicativa del artículo 84.2. Y en general, sobre la negociación colectiva, o la famosa ultraactividad o no, que es volver al principio de autonomía, lo que establezca el convenio colectivo. Si no se pacta, aparece la regla de ultraactividad. Una pregunta que se nos está formulando en estos momentos es la siguiente. ¿Puede negociarse en el periodo de ultraactividad cuando se ha denunciado el convenio colectivo sectorial? ¿Puede negociarse un convenio colectivo de empresa? ¿O es inviable si se ha iniciado la negociación de un convenio colectivo sectorial? Es verdad que desde esta perspectiva tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de hace un par de meses y desde mi punto de vista no ha cambiado en la legislación actual. Sobre esto no se dice nada y por tanto, desde mi punto de vista, una vez que se ha roto la unidad de negociación y por tanto, una vez denunciado el convenio colectivo sectorial, está permitido que se abran esas otras unidades de negociación y que se pueda negociar un convenio colectivo de empresa. En relación con la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en materia salarial, el artículo 84, tener en cuenta la disposición transitoria que se mantiene como máximo hasta el 31 de diciembre del 2022. Se mantiene el convenio colectivo durante su vigencia expresa, en caso de prórroga pactada también, y cuando llegue esa fecha, la primera que sea, hay que distinguir si el convenio colectivo de empresa es anterior al sectorial y por tanto se aplica el principio prior in tempora, o si el convenio colectivo de empresa no es anterior y por tanto aplicamos las reglas del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, con estas breves indicaciones, más rápido de lo que me hubiese gustado, me pongo a disposición de todos ustedes para ver algunos temas concretos que hayan quedado y algunas dudas que se les planteen. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Yolanda. Como siempre, haces sencillo lo complicado y además, ya siento que te hayamos tenido que meter un poco de prisa. Es verdad que la reforma, aunque no es una reforma total de nuestro ordenamiento jurídico, sí que es verdad que modifica de forma sustancial algunos elementos básicos, ¿no? de nuestro sistema de relaciones laborales, y es verdad que es muchísima información para sintetizarla en tan poco tiempo. Bueno, yo destacaría de la brillante exposición de Yolanda, de la profesora Sánchez Zurán, destacaría varias cuestiones que me han parecido especialmente significativas. La primera, empezando por el título, ¿no? Gestionando el cambio. Me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que las empresas estamos en un momento decisivo. O sea, tenemos que gestionar un cambio de modelo, porque es un cambio que desde luego el legislador apunta con claridad a la reducción de esa temporalidad. Y creo que el título es especialmente acertado por cuanto las empresas tienen que hacer una labor en estos momentos de planificación estratégica sobre la utilización de de las modalidades contractuales. En segundo lugar, me parece también importante, y eso que lo ha tocado un poco de pasada, pero el papel fundamental que ha destacado la profesora Sánchez Urán de la negociación colectiva. O sea, la reforma está llamando permanentemente al convenio colectivo para dotar de regulación pues, algunas de las estrellas, ¿no? de la reforma, como es el contrato fijo discontinuo o en ocasiones también este contrato por circunstancias de la producción. La profesora Sánchez Urán hacía una llamada también evidente a la formación de los trabajadores, ¿no? Que es un aspecto fundamental y paradigmático de este nuevo modelo de relaciones laborales. Me ha parecido interesante y por eso quiero destacarlo, cómo Sánchez Urán ha puesto de manifiesto la importancia de la formalización de los contratos temporales. O sea, el contrato temporal, por supuesto, siempre, como saben todos ustedes, salvo una concreta excepción, los contratos de duración determinada exigían una forma escrita, salvo, como digo, excepciones. Sin embargo, ahora esta forma recobra un papel más importante todavía, porque la empresa no puede hacer, por decirlo así, unas meras manifestaciones genéricas, tampoco la jurisprudencia lo admitía antes, pero ahora, desde luego, se va a exigir que se justifique de una forma mucho más concienzuda por qué el empresario está haciendo uso de la modalidad contractual. Me parece que es muy importante. Y ya por terminar, me ha parecido especialmente relevante cómo la profesora ha puesto de manifiesto los problemas prácticos que la aplicación, o si queréis, o si quieren ustedes, los problemas que la aplicación práctica de esta reforma laboral van a poner encima de la mesa, ¿no? La identificación de ese puesto de trabajo, no hay un concepto legal de puesto de trabajo realmente. ¿Qué es un puesto de trabajo? Son las funciones, como decía la profesora, los problemas de la aplicación en cuanto a las reglas transitorias y sobre todo, casi yo pondría más el foco de atención en los problemas que ha intentado desmenuzar la profesora respecto de la aplicación del contrato, del nuevo contrato por circunstancias de la producción, así como de este nuevo papel que se le da casi omnipresente al contrato de fijos discontinuos. Bueno, una vez más, Yolanda, querida Yolanda, muchísimas gracias de verdad por haber contado con tu participación y con tu brillante exposición. Como decíamos al principio, la profesora Sánchez Urán nos tiene que dejar en unos pocos minutos. Vamos a comenzar ahora un debate, pero si me permiten, voy a robar de estos pocos minutos, les voy a robar a todos dos para hacer un par de consideraciones que me parece interesante destacar. La primera es que es cierto que en España, tenemos creo que admitirlo todos, existía un gran nicho de fraude de la contratación temporal, es cierto. Y por tanto, el objetivo de bajar esos niveles tan altísimos que tenemos en comparación con el resto de los países europeos de contratación temporal, pues es aplaudible. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista, con la reforma que se ha aprobado, que es fruto del consenso, y esto es verdad que por un lado es muy interesante, pero por otro
nos deja grandes dosis de inseguridad jurídica, precisamente porque el texto pactado es un texto de compromiso. Y muchas veces los que negociamos cuestiones, ¿verdad?, sabemos que es así. Para que podamos aprobar algo o pactar algo, casi hay que dejarlo de una forma un poco ambigua, ¿no? Porque si no es imposible alcanzar el acuerdo. Pero esas dosis de inseguridad jurídica, desde luego, traen grandes complicaciones a las empresas. Yo creo que esta reforma, el tiempo lo dirá, pero creo que va a bajar los índices de temporalidad, pero más casi por temor que por devoción, sobre todo porque, como ha destacado también la profesora Sánchez Durán, se han incrementado muchísimo las sanciones. Aparte de que se individualiza, ¿no?, por cada trabajador afectado es una sanción, las sanciones pueden llegar por cada trabajador hasta 10.000 euros. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y como digo, casi por temor, las empresas vamos a hacer contratación indefinida, aun cuando a lo mejor no hiciera falta. Porque como tenemos una inseguridad jurídica de cómo lo va a interpretar el día de mañana un juez o un inspector de trabajo, pues casi voy a utilizar la contratación fija discontinua y luego ya se verá, ¿no? De todas formas, insisto, me parece especialmente importante y creo que ha acertado mucho Yolanda Sánchez Durán con el tema de gestionar el cambio. Este planteamiento estratégico de la contratación temporal creo que es fundamental. Bueno, sin más, vamos a pasar al debate. Como habrán observado, tienen todos el micrófono silenciado. Y, por tanto, de cara a que puedan exponer sus preguntas, que intentaremos resolverlas en la medida de posible, la profesora Sánchez Durán, Inmaculada y yo, pues bueno, con nuestro mejor saber y entender, aunque seguramente incluso podamos mantener distintas opiniones, ¿eh? No es de extrañar, porque, como digo, la norma es muy abierta. Aquellos que quieran participar, como Ana, que acaba de levantar la mano, por favor, puede levantar la mano, entonces les doy paso al micrófono, o también pueden escribir sus consultas en el chat. Yo ya dejo paso al debate. Muchísimas gracias. Entonces, Ana, si quieres, un segundo, que todavía se está metiendo gente. Ana, ¿tienes la palabra? Hola, ¿qué hay? Buenos días. En primer lugar, bueno, yo soy Ana Pérez, responsable de personas de GLS Spain. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Pereira por esta webinar, que desde luego es muy diferente a muchas otras que han ido proliferando y desde luego para mí excelente. Muchísimas gracias a la señora Sánchez Durán por sus explicaciones, porque igual a mí desde luego me han aportado muchísimo. Yo me queda alguna duda, aunque se han expuesto yo creo que prácticamente todas. En nuestro caso, como compañía, utilizamos muchísimo la contratación temporal en campaña, que entendemos que, bueno, pues que evidentemente se debe utilizar el contrato fijo discontinuo. Pero nosotros esa contratación temporal, por los diferentes turnos de trabajo y demás, la tendríamos que hacer con contratos parciales. Yo evidentemente me he revisado muchísimo el Estatuto de los Trabajadores con esta reforma y sí es verdad que el artículo 16.2 habla al principio, sobre todo muy al principio, indica que el contrato fijo discontinuo tiene que indicarse una serie de cuestiones como es el tiempo y la jornada. Y es verdad que luego más adelante en el apartado 5 ya habla de esa necesidad de negociación en el entorno de los convenios sectoriales, nunca habla de los convenios de empresa, de esa parcialidad. ¿Podría ser que ahí estuviera el quid de la cuestión para poder utilizar los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial que tanto necesitamos? Y luego, por otro lado, una duda que me ha salido también, ya quiero aprovechar, en cuanto a un apartado que se indica muy al principio de esta presentación, en donde se habla del periodo de transición de la contratación temporal y se indica que no cabe prórroga de los contratos. Esto quiere decir que si nosotros ahora mismo, en este periodo de transición y hasta el 1 de julio, hasta el 30 de marzo, pero luego esos contratos que pueden durar, los hechos hasta el 30 de marzo, hasta el 1 de julio con la legislación anterior,
no podríamos hacer esa prórroga. Es decir, yo ahora mismo realizo un contrato por circunstancias de la producción de mes y medio, ¿no podría luego prorrogarlo otro mes y medio? Muchísimas gracias. Bueno, ¿contesto yo? Perfecto, Yolanda. Sí, Yolanda, que como te vas, tenemos que aprovecharnos todo lo que podamos. Sí. Aprovecho, aunque tal. Venga, rápido. Me quedo yo en tú porque, claro, yo también desaprovechar esta oportunidad, pues es una pena. Muchísimas gracias, Ana, por tus aportaciones, tus cuestiones, que son cuestiones que nos planteamos todos, ¿de acuerdo? Y comienzo con la primera, del contrato fijo discontinuo y el trabajo a tiempo parcial, que no he podido extenderme en lo siguiente. Claro, es una reflexión personal técnico-jurídica, ¿de acuerdo? Pero tengamos en cuenta lo primero. Uno, esta apreciación estaba ya en la legislación anterior y de repente hemos caído ahora. En la legislación anterior, el artículo 16 ya la contemplaba. ¿Qué pasa? Que el contrato fijo discontinuo no era tan utilizado y, por tanto, como ahora sí que hay un trasvase evidente, se nos plantean cuestiones relacionadas que no son nuevas. ¿Cuál es mi opinión al respecto? ¿Vale? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Fundada. Bien. Cuando dice que por convenio colectivo sectorial se podrá acordar la celebración de fijo discontinuo a tiempo parcial, tengamos en cuenta dos cuestiones. Una, que solo lo puede hacer cuando las peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen. O sea, se le está poniendo un límite a cuando el convenio colectivo sectorial puede acordar la celebración del trabajo a tiempo parcial. Lo que no quiere decir, que es diferente, es que si el convenio colectivo sectorial no lo establece, tú no puedas combinar contractualmente el fijo discontinuo con el trabajo a tiempo parcial. Porque tú te vas al artículo 12 y el contrato de trabajo a tiempo parcial puede ser temporal o indefinido. Y dentro del indefinido, ¿por qué no fijo discontinuo? Además, el otro día lo comentaba en relación con cuántas veces el legislador utiliza la expresión de que los convenios colectivos podrán. ¿El poder es potestativo o quiere decir que es una limitación a la contratación después individual? Son dos aspectos muy diferentes. Y pongo el ejemplo que a mí me sirve para reafirmarme en lo que le acabo de decir, Ana, en el artículo relativo a los contratos formativos. El artículo 11.4.e dice, mediante convenios colectivos de ámbito sectorial, estatal o autonómico, como hasta ahora, se podrán determinar los puestos de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales que podrán desempeñarse por medio de contratos formativos. Si el convenio colectivo no establece esto, ¿quiere decir que yo no puedo hacer un contrato formativo? Y la respuesta que me vais a dar es que no, que evidentemente la ley me permite un contrato formativo con independencia de que después el convenio colectivo sectorial entre a delimitar, entre a decir cuáles son los puestos, los niveles, las actividades que podrán desempeñarse por medio de contrato formativo. Si no dicen nada, yo podré hacer el contrato formativo cumpliendo los requisitos legales. Luego, desde mi punto de vista, la respuesta que yo os doy, otra cosa es que estéis de acuerdo, ¿vale? Que esto planteará cuestiones, pero que no son las anteriores. Y en cuanto al periodo de transición, en relación con si el máximo son 6 meses y no cabe prórroga, yo creo que es evidente. O sea, creo que dice claramente la disposición transitoria, al menos así lo planteo yo, porque es lógico. Y que lo que me está dando es un máximo de 6 meses sin prórroga. Porque lo que quiere es que haya una transición y se acabe cuanto antes. Oiga, ya te dejo la opción de antes del 31 puedes contratar según la regulación anterior hasta de la duración máxima que tú tenías establecida anteriormente. Pero luego hay este periodo de 3 meses. Oye, pues ya no puedes hacer lo mismo, ¿vale? Y lo mismo es que te pongo un límite de 6 meses, sin prórroga. Y a partir del 29 de marzo, la nueva regulación. Esa es la interpretación que yo hago. Pero, Miguel,
Inmaculada. Sí, yo comparto, Yolanda, tu punto de vista respecto de este último de las prórrogas. Lo que también nos han planteado algunos clientes es el tema de la duración máxima de los 6 meses. ¿Qué ocurre si yo, cuando entra en vigor la reforma, tengo, por ejemplo, un contrato por obra o servicio determinado? Que eso es otra cosa, ¿no? Es decir, oye, pues si tú ya tenías un contrato por obra o servicio determinado, o bueno, o uno eventual por circunstancias de la producción que ahora desaparecen, bueno, pues dice la norma bien claro que a este contrato le seguirá siendo de aplicación la normativa anterior y, por tanto, el contrato por obra, por ejemplo, pues podría llegar hasta los 3 años o 4 si el convenio colectivo lo hubiese previsto, ¿no? No están sujetos a ese límite temporal de los 6 meses. Pero como decías, Yolanda, yo creo que si una empresa hace un contrato por obra o eventual, vamos, en este periodo de 31 de diciembre a 30 de marzo, se tiene que sujetar en todo caso a los 6 meses y no podrá nunca exceder ese plazo máximo. Y comparto también tu opinión y además es que tengo que reconocer que tengo que compartirla o porque, vamos, me interesa compartirla, por decirlo así, respecto del tema de la posibilidad de hacer contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, aunque no lo esté previendo un contrato sectorial, porque si no es verdad que genera un grave problema. Como bien decías, la norma anterior también lo regulaba. ¿Qué ocurre? Que como el contrato fijo discontinuo prácticamente no se utilizaba en la gran mayoría de los sectores, ni le habíamos prestado atención. Y en aquellos sectores donde sí que era muy importante utilizarlo, pues ya habían tenido en cuenta esta circunstancia y seguramente habían pactado expresamente el tiempo parcial. Yo, insisto, como tú, coincido en que la ausencia de un pacto en convenio sectorial no invalida la posibilidad de hacer contratos a tiempo parcial fijos discontinuos. Pero tengo que reconocer, perdonadme, que lo hago porque lo hago por el bien de las empresas, por decirlo así, porque como planteaba Ana, para muchos sectores es absolutamente esencial el poder utilizar esta modalidad contractual a tiempo parcial. Sí, yo, si me permitís, Yolanda, también coincido contigo, desde luego, sobre todo en esto último del contrato del fijo discontinuo, pero es verdad que ya hemos leído y oído mucho y se puede perfectamente mantener la postura contraria, pero con santa paz y con calma, porque yo, de hecho, pues he oído y leído a mucha gente que dice, bueno, es que si esto hubiera querido ser así, pues lo hubieran modificado ahora o hubieran aprovechado los negociadores para dejarlo más claro. Pero es cierto, porque también aquí, fijaros, hay bastante incertidumbre o falta de seguridad jurídica por lo que se refiere al cálculo de la indemnización de los fijos discontinuos. Parece claro, porque nos estamos haciendo eco de la doctrina del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que luego ha hecho suya el Tribunal Supremo, respecto a que de cara al cálculo de la indemnización tengamos que tener en cuenta solamente los servicios, los periodos de servicios efectivos prestados y no la antigüedad total, pero sin embargo, ahora que han podido cambiarlo, realmente no lo han hecho y siguen diciendo, hablando de antigüedad, ¿no? Aunque luego es cierto que dice, bueno, salvo que haya otros aspectos que por su propia naturaleza tengan que ser distintos, pero no lo han aclarado. Y yo de verdad que he oído a gente que piensa que a efectos de indemnización únicamente el tiempo de prestación de servicios, pero hay otros pero gente de peso, estoy hablando de catedráticos, de magistrados, que entienden, bueno, que habrá que darle una vuelta a este tema. Entonces, realmente, pues tenemos que andar un poco con pies de plomo e intentar adoptar alguna postura semiconservadora para no llevarnos luego una torta. O sea, veremos a ver qué va diciendo la jurisprudencia, qué va diciendo la inspección de trabajo y sí, cómo van los negociadores de los convenios colectivos sectoriales enfocándonos en los temas. Bueno, yo creo, por supuesto, Inmaculada, yo creo que nuestro punto de vista en estos momentos es comenzar a andar. Me explico. Es decir, lo que nos importa es qué tipo de contrato hacemos. Totalmente. ¿Vale? Y luego, en el régimen jurídico, pues vamos a ver aquello que no es necesario que se establezca en el contrato, porque lo dice la ley o lo dice el convenio, ¿de acuerdo? Dar el margen de tiempo a ver cómo se va desarrollando. Y en ese margen está el problema que tú planteas, el del cómputo de la antigüedad y el de servicio.
pero que eso se te va a plantear fundamentalmente más adelante, es decir, con el contrato en su discurrir, ¿no? Y sobre todo en la extinción. Y mientras tanto, habrá ese periodo, dijéramos, en el que en estos momentos no sea lo que más os acucie. No, claro, totalmente de acuerdo, Yolanda. Totalmente de acuerdo, porque además en los sectores de las fundamentales de donde se mueven nuestras empresas clientes, es que el fijo discontinuo es el gran desconocido. Es decir, claro, el fijo discontinuo, creo que el otro día, con los últimos datos, hay en España algo más de 300.000 contratos de fijos discontinuos. Sí. Solo, quiero decir, es que es... Sí. Y se prevé que va a haber una subida de 700.000 o 800.000. Claro, o sea, en 4 sectores que no. Entonces, claro, tenemos que aprender a andar con porque efectivamente plantea luego además muchos problemas de fondo, o vamos, más que problemas, incógnitas. Lo que hablábamos, Yolanda, el otro día respecto a la necesidad de contar a estos trabajadores como uno a los efectos de cómputos de representantes legales. ¿Qué ocurre si tú te quedas sin nada y pues empiezas a hacer despidos objetivos porque no tienes que seguir contando? Los umbrales del colectivo no han subido, con lo cual vamos a estar en un despido colectivo mucho antes de lo que quizá estábamos antes. Bueno, y así un gran etcétera de aspectos que tenemos que ir viendo, pero que en nuestro sector es poco conocido. Es verdad. Creo que Ana quiere volver a tomar la palabra. Sí, Ana. Ana. Ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, desde luego, por vuestras aclaraciones. Una pregunta ahora en la otra parte, en la parte más dirigida a lo que es pues la pérdida, por así decirlo, de la prioridad aplicativa en las tablas salariales de convenio de empresa. Si una empresa dispone de este periodo transitorio de un año, puesto que tenga un convenio de empresa actualmente en vigor, el hecho de que ese convenio sea denunciado para una nueva renegociación del mismo, supondría que en ese mismo momento tiene que entrar en vigor las tablas salariales de los nuevos convenios, o el convenio de empresa podría decirse que sigue en vigor hasta ese plazo máximo que marca la derogación, la cláusula o la derogación sexta del artículo 32, del Real Decreto 32. Vale, la disposición transitoria, muy buena pregunta. La hegemonía del convenio colectivo sectorial en esta materia tenemos que tener en cuenta que no se ha modificado la regla general sobre concurrencia de convenios. ¿De acuerdo? Por tanto, el convenio colectivo empresarial, si se ha negociado primero, se aplica salvo que se haya pactado otra cosa en convenio colectivo estatal o autonómico. Pero en concreto, en relación con la disposición transitoria, nos da un máximo de hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿No es así? Pero dice que se mantiene en el periodo de vigencia expresa del convenio colectivo, en caso de prórroga pactada, pero no de ultraactividad. Es a lo que te refieres, ¿no? Sí, es decir, pero claro, si un convenio, como pudiera ser pues nuestro caso, por ejemplo, de empresa, vence el 31 de diciembre de este año, pero nosotros quisiéramos empezar a renegociarlo de forma previa, en ese momento en el que se inicia esa renegociación, entendemos que sigue expresamente en vigencia el convenio a efectos de esa cláusula derogatoria sexta. Yo, si me permites, Yolanda, sí, ya te lo voy pensando. El tema de la concurrencia de los convenios colectivos y la aplicación del artículo 84.1 del Estatuto, la regla a priori in tempore, en mi opinión, no es pacífico. Y genera una serie de dudas que, desde luego, vamos, yo soy de la tesis de que, con motivo de esta reforma laboral, el Tribunal Supremo
va a revisar su doctrina sobre esta cuestión. Estoy absolutamente convencido. Pero bueno, el tiempo lo dirá. En cualquier caso, es verdad que esta regla de priori in tempore, Ana, hace que si yo tengo un convenio colectivo de empresa que está en vigor, pero mi convenio ha sido previo al sectorial, porque claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Tú has podido firmar tu convenio de empresa cuando el sectorial estaba en vigor. Entonces, tu convenio de empresa se relacionaba con el sectorial no por el 84.1 del estatuto, sino por el 84.2, por el tema de la prioridad aplicativa en una serie de materias, incluida el salario, que ahora ha dejado de estarlo. Entonces, por eso digo, no es tan sencillo. Pero bueno, partiendo de que si tu convenio era el primero, por decirlo así, y estaba protegido, ¿no? Se había impermeabilizado frente a otros que se firman con posterioridad, entiendo que el hecho de que dentro incluso de la vigencia de tu convenio colectivo se empiece a renegociar su revisión, bueno, no hace que tengas que respetar el convenio colectivo o las tablas salariales del convenio colectivo sectorial que se ha firmado con posterioridad. El problema, insisto, es identificar qué convenio se ha firmado previamente, ¿no? ¿Qué convenio se ha firmado antes, el tuyo de empresa o el sectorial, ¿no? Y aquí hay un tema también que Sánchez Durán aludía, Yolanda, a una sentencia de hace escasos meses del Tribunal Supremo, que es verdad que recupera una doctrina también de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de hace algunos años, pero que luego había matizado en otras resoluciones suyas posteriores sobre el hecho de que un convenio colectivo sectorial que se encontrase en fase de ultraactividad, porque había sido denunciado y se estaba renegociando, ¿vale?, permitía que en ese ínterin una empresa pudiese negociar un convenio colectivo de empresa, ¿vale? Y se colaba, por decirlo así, en la aplicación. Y ese nuevo convenio colectivo de empresa firmado mientras el sectorial se encontraba en situación de ultraactividad no se relacionaba con el sectorial en base al 84.2, prioridad aplicativa de una serie de materias, sino en base al 84.1. Se colaba, como digo, y ocupaba el primer puesto, ocupaba el priori in tempore, ¿no? Pero, insisto, este tema, que es bastante complicado, yo creo que el Tribunal Supremo le va a dar una vuelta. Le va a dar una vuelta porque es una vía de escape, en definitiva, relativamente sencilla para que las empresas puedan, aquellas que les interese, puedan eludir la pérdida de prioridad aplicativa en materia salarial del convenio de empresa, que ha sido la voluntad del legislador, ¿no? No sé si queréis añadir algo más sobre este tema. No, yo estoy totalmente de acuerdo en la exposición que has hecho, pero no estoy tan de acuerdo en la conclusión final de que haya que dar una vuelta. Es decir, una cosa es que se haya eliminado la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en materia salarial, ¿vale? Y otra cosa es que se haya modificado, que no se ha modificado, las reglas generales de articulación y concurrencia de convenios colectivos del título tercero del Estatuto de los Trabajadores. Claro, sin perjuicio de que entendamos que la regla de la prioridad aplicativa del convenio colectivo era una manera también de estabilizar en las empresas, en el sentido de que con independencia de cuántos convenios colectivos sectoriales hubiera y de qué ámbito territorial, porque todos pensamos en el estatal o en el autonómico, pero ¿y en los provinciales? Y por tanto a las empresas se le creaba un enorme problema de gestión de personal. Es evidente en determinar si tienes diferentes centros de trabajo en diferentes, además, ámbitos territoriales, ¿no?, por España, de cuáles eran o cuál es el convenio colectivo sectorial aplicable. Bueno, pues lo que hago es utilizo la prioridad aplicativa del convenio colectivo y uniformo en mi empresa con independencia de si el centro de trabajo está en el País Vasco, está en Barcelona o está en Toledo. ¿Es así, sí o no? Eso generaba una importante estabilidad en las empresas. Pero es cierto que a partir de ahora que las empresas no tienen la vía del 84.2, tendremos que aplicar sí o sí las reglas generales de articulación y de concurrencia de convenios colectivos conforme al título tercero del Estatuto de los Trabajadores. ¿De acuerdo? Y si mi convenio colectivo de empresa ha sido priori in tempore y en este momento está ultraactivo, puedo seguir negociando. No hay ningún problema, ¿no? Y a la inversa. Yo, disculpadme, yo no sé si he entendido bien la pregunta de Ana,
pero realmente, vamos a ver, o sea, este Real Decreto Ley dice los convenios colectivos de empresa vigentes, publicados antes de 31 de diciembre, tienen el plazo de 1 año para adaptarse a la nueva normativa, a esa pérdida, sobre todo de prioridad aplicativa en lo que se refiere a lo salarial. Pero dicen, tienen el plazo de 1 año como máximo, pero es hasta que pierdan vigencia expresa. Es decir, tienen el plazo hasta que pierdan vigencia expresa y en cualquier caso transcurrido 1 año. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es vigencia expresa, Yolanda? Porque expresa, el Estatuto de los Trabajadores habla de vigencia inicial, es vigencia... Entonces, claro, yo creo que lo que planteaba Ana, y si no Ana que me corrija, es, yo tengo un convenio colectivo que tiene una vigencia inicial clara hasta 31 de diciembre del 2022, porque eso es lo que los negociadores, los interlocutores sociales, el plazo que le dimos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recibo una denuncia del convenio 3 meses antes para iniciar ya la negociación del otro, y una vez que está denunciado, como estoy todavía dentro del plazo de vigencia inicial, ¿puedo seguir aplicando ese convenio sin necesidad de apresurarme a aplicar el otro? ¿O una vez que ya está denunciado, pierde esa prioridad aplicativa en términos económicos y tengo ya que aplicar el sectorial que corresponda? ¿Qué es vigencia expresa? Vale. Yo creo que a lo que se está refiriendo, vamos a ver si entre todos buscamos la solución más equilibrada, ¿vale? Como en todo, entre vigencia expresa. La vigencia expresa es la vigencia inicial o la vigencia cuando hay prórroga pactada y por tanto no hay denuncia. Eso nos queda claro, ¿no? Perfecto. ¿Vale? Vigencia es tanto la vigencia pactada inicial como la vigencia derivada de la no denuncia. ¿Qué ocurre en el caso que haya denuncia? Bueno, pues que en el caso que haya denuncia todos sabemos que el convenio sigue en vigor hasta la fecha final que se haya pactado. Sí, sí, o sea, en este caso vale, y el 31 de diciembre del 22. Exacto, y a partir de ahí ya no estamos en vigencia del convenio, estamos en ultraactividad. Claro. ¿Vale? Esa es mi opinión. Es decir, yo coincido contigo, Yolanda. Porque es que si no, o sea, si no lo que estaríamos haciendo al interpretar tan flexiblemente esta cuestión, creo que iríamos en contra de lo que hay detrás realmente de lo que aquí se ha dicho, que es poner un plazo final. ¿Vale? Pero sí, ya veremos, todos tenemos nuestras dudas. Todos tenemos nuestras dudas. Pero yo creo que lo que hay aquí no es una aplicación transitoria para el caso de ultraactividad del convenio colectivo, sino vigencia transitoria del convenio colectivo en los términos de vigencia que jurídicamente cabe hablar de vigencia, porque la ultraactividad no es una vigencia, la ultraactividad es una ultraactividad. Claro. Estupendo, muchísimas gracias, Yolanda. Eso... Inmaculada también, ¿eh? Bueno, ¿alguna cuestión más? Me voy, bueno. Sí, Yolanda, muchísimas gracias. Es tan interesante que... Pero si hay alguna cuestión nueva que urja... Tenemos una pregunta en el chat que preguntan que en el caso de un contrato fijo discontinuo, ¿qué deberíamos hacer con un trabajador que no necesito llamar en una temporada? Dice, ¿no? Una determinada temporada a lo mejor no hay suficiente actividad y no puedo llamar a todos los fijos discontinuos que en principio estaban destinados a trabajar. ¿Qué debo hacer con ese señor? Preguntan. Mantenerle en la actividad y por tanto seguir cobrando en la prestación por desempleo, eso es lo que está previsto. Lo único que puede ocurrir es el llamamiento. ¿De acuerdo? Lo que te dice la norma es que en el contrato fijo discontinuo se tiene que hacer una previsión de llamamiento, pero eso no quiere decir que sea una previsión certera del llamamiento, porque puede, por las circunstancias que se produzcan en ese momento determinado, que donde necesitabas o pensabas tú que ibas a necesitar a 20, eso no necesites a 10. Y por tanto aquí sí que es muy importante
fijar los criterios objetivos en cuanto al llamamiento y aquellos criterios objetivos en cuanto al llamamiento que o bien lo fija el convenio colectivo o bien el pacto por acuerdo entre empresa. Y es verdad que el otro día comentábamos que aquí es donde se plantean en estos momentos, y yo creo que para el cambio de modelo hubiese sido muy importante que el legislador hubiese dado algunas pautas más claras en esta materia. Lo que hace el legislador es mantener aquí lo que había antes. Y, por tanto, en cuanto al llamamiento, fijar los criterios, el orden, etcétera, etcétera, todo eso va o al convenio colectivo o, en su caso, al acuerdo de empresa. Como no va a haber convenio colectivo sobre esto, se tarda en la negociación, a todas las empresas le convendrá cuanto antes adoptar un acuerdo lo más objetivo posible del llamamiento. Pero el trabajador que durante el periodo no se le llame en el siguiente porque no hay posibilidad, no hay ese número de puestos necesarios, este trabajador seguirá vinculado con la empresa como fijo discontinuo, tendrá derecho a la formación en los términos que se establezcan en el pacto o en el acuerdo y mientras tanto ese periodo de inactividad pasa y seguirá cobrando la prestación por desempleo. Yolanda, yo creo recordar que había una sentencia del Supremo que decía que en cualquier caso, o sea, pues lo que tú has dicho, o sea, si yo no lo necesito, estaba previsto que yo te llamara para el pic de Navidad, pero resulta que tengo muchísimo menos volumen y no necesito a todos y justo tú te quedas ahí. En cualquier caso, para evitar que el trabajador pueda considerar que ha sido despedido, habría que hacerle un escrito, dirigirle un escrito diciendo, estimado tal, estaba previsto que le llamáramos, pero lamentablemente no podemos. Sigue usted en la lista, no hay suficiente trabajo, sigue usted en la lista y será el siguiente en el orden de llamamiento o lo que sea. Te digo porque en la práctica, claro, si tú no les dices nada, es también muy probable que el trabajador impugne ese no llamamiento. De entrada te mete la demanda y luego ya dirás tú en el juzgado si en verdad le habías despedido o no. Entiendo esa incertidumbre, esa inseguridad, esa cuestión. ¿Cómo lo solvento? De dos maneras. Una, que haya ese acuerdo de empresa objetivado donde aparezcan todos estos elementos, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, él sepa, en el caso concreto de por qué no se le ha llamado, es decir, porque cumple ese requisito, no cumple ese requisito objetivo. Y, en segundo lugar, que no cuesta nada, es sencillamente mandar una comunicación, igual que mandas la comunicación formal al trabajador para que entre a trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, incorpórese, mandar una carta en el que se explique a ese trabajador que conforme a los criterios objetivos que se han establecido para el llamamiento no se cumplen, no hay posibilidad porque en este momento se necesitan a 20 y no a 30 trabajadores y que por tanto no le corresponde entrar a trabajar y reincorporarse ahora. Y me parece además como un elemento de seguridad y de certeza importantísimo para las empresas. Claro, yo lo veo garantista porque es que si no nos vamos a meter en una rueda de demandas y de todo. También, Yolanda, nos habían comentado alguna, bueno, no sé, vamos, ya vas a acabar casi con nosotros, o sea que te agradecemos enormísimamente este tiempo de más que nos estás dedicando. Pero también se plantean las empresas que, por otro lado, está resuelto en los sectores donde el fijo discontinuo es habitual, ¿no? ¿Qué ocurre si yo llamo a una persona y está de baja por IT? ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo la tengo que la incorporo en cualquier caso y sigo, nada, y ya tramito la baja de IT como si fuera un trabajador mío normal y corriente. Vamos, como si fuera, no, es un trabajador mío, pero como si le pasa a cualquier trabajador en activo, o tengo que esperar a que se ponga bien. Creo que hemos perdido a Yolanda ya, yo. No, bueno, pues, venga. Aquí está. ¿Me oyes? A ver, sí, aquí, te oímos, Yolanda. ¿Me oyes? ¿Se oye? Sí, gracias, Yolanda. A ver, el gran problema que se plantea, esto no lo podemos solventar de forma rápida, ¿de acuerdo? Porque es conjugar la incapacidad temporal con el fijo discontinuo y, por tanto, con los periodos de actividad o de inactividad. No, sí, perfectamente, Yolanda. Yo creo recordar que sí que había alguna sentencia antigua,
pero es verdad que el fijo discontinuo es un poco el gran desconocido, para la gran mayoría de nosotros. Pero alguna sentencia antigua sí que parece que te obligaba a llamar a ese trabajador que le corresponde, claro, y te comunica que, oye, que estoy de baja por incapacidad temporal, pues podríamos entender que dices, bueno, pues como no te puedes incorporar, llamo al siguiente de la lista, pero no. Parece que alguna sentencia sí que indicaba que tenías que llamarle, darle de alta, por decirlo así, en la empresa, recuperarle, por decirlo así, y empezar a cotizar por él, por su situación de incapacidad temporal, incluso pagarle el complemento previsto en convenio colectivo para los supuestos de incapacidad temporal, etcétera. Cosa que de primeras dices, pues parece un poco injusto, pero aún así parece que, como digo, estas sentencias señalaban en esa dirección. Que también se generaba otra polémica. Bueno, entonces si yo llamo a este señor que está en situación de IT, ¿podré hacer un contrato de los que ahora se llaman en sustitución, el tradicional de interinidad, para sustituir a este señor mientras esté de baja por incapacidad temporal? Y por tanto contrato o tiro del siguiente de la lista, ¿no? Porque parecería que lo que Yolanda decía, perdona Miguel, respecto a que mientras no haya negociación colectiva que lo regule, los acuerdos de empresa hay que echarles una buena pensada y tener este tema previsto, por ejemplo. Porque efectivamente igual es la forma de que pase el siguiente, porque no vas a hacer un contrato temporal para sustituir, vamos, no sé. Vamos a ver, yo creo que aquí es un tema de seguridad social, ¿vale? Y es un tema de costes. También. Y el problema es que, es decir, el fijo discontinuo, así, en general, no plantea ningún coste nuevo a la empresa, ¿eh? A quien le está generando un problema de costes es al sistema público. Sin duda, claro. Vale, bien. Por tanto, sobre esa base, la articulación de una incapacidad temporal y los periodos de actividad del fijo discontinuo van a ser interpretados, desde mi punto de vista, con criterios restrictivos. ¿Para qué? Con criterios restrictivos desde el punto de vista de que la idea es que se saquen de la bolsa de las prestaciones públicas todo lo que se pueda. ¿Vale? Y que si hay posibilidad de articular parte de la incapacidad temporal por la vía del fijo discontinuo, en todos esos cambios, o sea, lo que me estabas planteando, Miguel, es que se haga. Claro. Pero yo creo que en este caso lo mejor es, primero, estudiarlo con mucho detenimiento, estudiar la Ley General de Seguridad Social y ver la cotización y la situación del fijo discontinuo y la incapacidad temporal, y hacer inmediatamente una consulta a la Seguridad Social. Oiga, que se nos explique cómo queda esta situación, porque es evidente que pueden querer trasvasar sujetos que están o personas que están en incapacidad temporal, que van o pueden ser objeto de llamamiento, que tú los llames, ¿de acuerdo? Y mantengas la cotización tú. Que era el problema que tú planteabas, Miguel. Sin saber si puedes hacer un contrato de sustitución o tengo que llamar al siguiente de la lista. Sin duda. Que todo apunta que si hay un siguiente de la lista, ¿para qué vas a hacer un contrato de sustitución? Claro. Lo lógico es que tires el siguiente de la lista, si hay. Y si no hay, sustitución. Yo creo que esta articulación, y lo digo sinceramente, porque esto requeriría un estudio mucho más profundo de la cuestión, ¿eh? Esto sería cuestión de analizarlo con mucho detenimiento y ver todas las variables. Cosa que yo, prácticamente, no he hecho y en estos momentos dar una idea muy clara, pues también sería por mi parte un error, ¿no? De hacer una consulta y que haya una instrucción al respecto, ¿no? Por parte de la Seguridad Social. Bueno, yo ya os dejo, ahora sí, agradezco muchísimo vuestra atención, espero que hayáis pasado un rato agradable, para mí desde luego, y siento que al final haya sido un poco todo más rápido,
pero eran bastantes temas y fijaros que no hemos tocado toda la reforma. Quedamos emplazados para si tenéis alguna otra necesidad al respecto y espero que haya sido muy ilustrativo y hayamos pasado un rato muy agradable. Muchas gracias desde luego al despacho, a Miguel, a Inmaculada y a todos los asistentes. Adiós. Muchísimas gracias, Yolanda. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Oye, bueno, nos hemos ido ya un poco de la hora prevista, pero tenemos un par de preguntas aquí en el chat. Por nuestra parte no hay inconveniente en extendernos un poquillo más. Si os parece, bueno, la última que ha entrado de Elena, yo creo que viene a preguntar un poco, Elena, prácticamente lo que estábamos hablando, ¿no? En vez de incapacidad temporal, tu pregunta se refiere a la maternidad, pero me parece que sí que es similar, ¿no? Yo llamo a una trabajadora que está en su periodo de inactividad, le llamo porque le corresponde y de repente me comunica que ha sido madre y que está disfrutando de su descanso por nacimiento de hijo, que se denomina ahora, ¿no? Pues era el tema que nos planteábamos, ¿no? Es decir, tenemos que coger a esta trabajadora, incorporarla, por decirlo así, en activo para automáticamente comunicar, oye, que está, vamos, empezar a cotizar por ella la seguridad social, etcétera. Lo que venía un poco a concluir la profesora Sánchez Urán era que lo lógico sería que esto no funcionase así, sino que bueno, que cogieses y llamases al siguiente de la lista. Pero en alguna ocasión, o sea, en alguna sentencia, es verdad que un poco más antigua, hemos visto que no, que la jurisprudencia estaba exigiendo que incorporases a ese trabajador, o en este caso trabajadora, empezases a cotizar a la seguridad social por ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y pregunta Lucía que si en el marco de las contratas y subcontratas, que parece que hay que acudir al fijo discontinuo, así es en principio, si podría utilizarse la contratación temporal también. Pues es buena pregunta, ¿por qué? Porque, a ver, por un lado, y esto también depende un poco del autor que leas, ¿eh? Pero es verdad que cuando en el artículo 16 del fijo discontinuo, y leo literalmente, dice, el contrato fijo discontinuo, el primer punto, el segundo párrafo del punto 1 del 16, dice, el contrato fijo discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas, que siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Entonces, este requisito de la previsibilidad, que desde luego es un concepto jurídico indeterminado y que va a dar muchísimos problemas, porque al final es algo que en ocasiones hasta entra dentro del terreno de la subjetividad. ¿Hasta qué punto tú preveías que ibas a tener esta nueva contrata o no? ¿O ha sido casualidad o ha sido suerte que de repente ha aparecido un nuevo cliente y te ha entregado un encargo, ¿no? Pues al exigir el 16 este carácter de previsible, hay algunos autores que indican que sí que se podría hacer uso del contrato por circunstancias de la producción por incremento de la actividad, que es el primero de los supuestos que prevé la norma, por tener este carácter imprevisible, ¿no? Dice el 15 del estatuto actualmente, dice, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Dice, bueno, pues como es imprevisible, parecería que podría encajar. En cualquier caso, yo soy de la opinión de que al margen de este supuesto, sí que si en la contrata, que en principio es mi actividad normal, ¿no? Y era previsible y por tanto me he ido al fijo discontinuo y tengo una serie de trabajadores adscritos, por decirlo así, a esa contrata a través de esta modalidad contractual. Si se producen oscilaciones temporales, creo que también podríamos acudir al artículo 15, es decir, a la modalidad de contratación temporal para atender esas oscilaciones temporales, ¿no? Porque dice el artículo 15, las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre el empleo estable y disponible y el que se requiere. Dice, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el 16.1, es decir, siempre que no exijan una contratación fija discontinua. Dicho en otros términos, por resumir, en mi opinión, creo que el grosso, por decirlo así, de una contratación vinculada a una contrata mercantil, tenemos que hacerlo mediante fijos discontinuos, qué duda cabe, pero si en el desarrollo de esa contrata se producen determinadas oscilaciones imprevisibles, temporales, etcétera, creo que sí que para atender esas oscilaciones podríamos recurrir
a un contrato de duración determinada. Claro, yo, Miguel, este criterio lo comparto 100% contigo. Realmente en la norma lo que se ha pasado es lo que ya estableció el Tribunal Supremo, es decir, no se puede, si mi actividad normal es la contrata, yo tengo una contrata de limpieza y tal, no puedo cubrir esas distintas contratas con trabajadores temporales porque esa es la actividad mía normal. Pero una cosa es que yo tenga estos fijos discontinuos y que tenga un incremento ocasional, una cosa puntual, que me permita acudir a la contratación temporal. Entonces yo creo que en este caso sí que sería posible, pero para atender lo que son las contratas, lo que es tu actividad normal, que es una actividad que prestas de contratas, pues entonces necesitas al fijo discontinuo. Pero tenemos los contratos temporales de los 90 días, que podríamos utilizarlo, habría que analizar muy bien cada caso, pero yo creo que sí podría también acudirse a esta forma de contratación. Bueno, yo creo, Miguel, sí, tenemos que poner ya punto final. Agradeceros muchísimo a todos la asistencia. Esperemos que se haya podido despejar alguna duda, teniendo todos como muy claro que todos son dudas, y yo oía a la profesora Sánchez Durán y todo lo que decía, pues efectivamente generaba duda y ella misma lo ha puesto de manifiesto. Y como os decíamos, depende de a quién leas o a quién oigas, qué magistrado, qué catedrático o qué tal, pues caben interpretaciones muy dispares. Hay que ir poco a poco. Pero bueno, es verdad que esto, como se suele decir un poco cursi, el cambio ha venido para quedarse y el fijo discontinuo es un modelo que vamos a tener que estar utilizando y adquirir conocimiento y soltura porque es el que está. Además, no podemos olvidarnos que si tú lees la exposición de motivos de la norma, o sea, la reducción de la temporalidad, la indefinición del contrato es la apuesta segura. Entonces, cuando los tribunales tengan que analizar un supuesto concreto de si cabía aquí un temporal o no, si teníamos que haber ido al fijo discontinuo o no, no perdamos de vista que ellos tienen este mandato detrás, es decir, el contrato se presume indefinido. Y con esa presunción, pues se salvarán todas aquellas causas súper específicas conectadas a esa causalidad, a ese tiempo, a esas... Pero vamos, la teoría o lo que subyace es la apuesta definitiva por el contrato indefinido. Entonces, bueno, para que todos también lo tengamos en cuenta a la hora de pensar qué tipo de contratación es el que necesitamos en la empresa, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta también, además, el importe de las sanciones que se han agravado muchísimo que pueden imponer a las empresas, ¿no? O sea, al final, por cada modalidad contractual mal utilizada, por cada contrato temporal que no se justifique a juicio de la Inspección de Trabajo, nos van a poner un mínimo de 1.000 euros, que puede llegar hasta 10.000. Entonces, en una empresa con una plantilla importante, que normalmente pues hacía mucho uso de contratación temporal, directamente o a través de empresas de trabajo temporal, que nos va a dar igual, ¿eh? Pues claro, imaginémonos que nos ponen una sanción porque hemos hecho 200 contratos temporales mal. Pues como quieran ponernos 10.000 euros, son 2 millones de euros. Es decir, estamos hablando de cosas que son muy serias, muy graves, ¿no? Muy serias. Bueno, pues eso, un poco remachando lo que dice Inma, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos a vuestra disposición. Yo creo que se han quedado también muchas cuestiones por resolver. Iremos poco a poco resolviéndolas y bueno, pues aquí estamos para intentar ayudaros en lo que sea posible. Si nadie más tiene nada que decir, pues damos por finalizada aquí la webinar y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.